Listo, me parece que ya está grabando. Bien, entonces lo que vamos a revisar hoy es la parte de equilibrios heterogéneos. ¿Qué quiere decir equilibrio heterogéneo? Heterogéneo quiere decir que es un equilibrio en diferentes estados de agregación de la materia, es decir, puede la materia estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Estamos? En un equilibrio heterogéneo tenemos dos de los estados o tres de los estados que están en equilibrio. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña ecuación, la típica, normalmente esta aparece en todos los libros que nosotros revisemos de química. Entonces tenemos esta reacción entre del carbonato de calcio. Cuando calentamos el carbonato de calcio, se descompone en óxido de calcio y en CO2. Si vemos el estado en el que se encuentra el óxido del calcio y el CO2, podemos observar que el óxido de calcio está en estado sólido. El carbonato de calcio también está en un estado sólido y el CO2 está en un estado gaseoso. Por convención, por convención, todo lo que esté en estado sólido o en estado líquido, ¿sí? Todo lo que esté en estado sólido o en estado líquido, se considera que la concentración es de 1 o simplemente lo sustituimos con 1. ¿Estamos? Si sacamos aquí la constante de equilibrio Kc para esta reacción, la Kc para esta reacción debería ser igual a ¿qué? A los productos sobre los reactivos, la concentración de productos para la concentración de reactivos. Y en este caso la concentración de productos es la concentración del CaO, del óxido de calcio, por la concentración del CO2, que es el dióxido de carbono, sobre la concentración del carbonato de calcio. Entonces, si nos fijamos en esta parte de aquí, todo lo que sea sólido o líquido, lo sustituimos por 1. Entonces aquí el carbonato de calcio es sólido, eliminamos este carbonato de calcio y este carbonato de calcio pasa a valer 1. O sea, toda la concentración pasa a valer 1. Y el óxido de calcio también pasa a valer 1. Y en definitiva, el Kc, el Kc solamente estará en función de ¿qué? De la concentración del CO2. Entonces, la constante de equilibrio Kc solamente depende de la presión o de la concentración del CO2 en el equilibrio. ¿De acuerdo? Si quiero la Kp para esta reacción, entonces simplemente será la presión del CO2 y elevado a la potencia 1, ¿sí? Que no se la pone aquí, porque el coeficiente estequiométrico del CO2 es 1. ¿Estamos? Bien, entonces estas son las dos formas de expresar la constante de equilibrio para esta reacción. Nótese que solamente está en función de qué, del CO2, porque es un gas. Si aquí hubiera un líquido, entonces el líquido no lo tomamos en cuenta. Y si, como tenemos sólidos, los sólidos no los tomamos en cuenta. Simplemente sustituimos ese valor por 1 y se acabó. ¿De acuerdo? Esa es la forma de sacar la constante de equilibrio para mezclas que se encuentran en equilibrio y que son heterogéneas, es decir, en varios estados de agregación. Acá tengo otros, bueno, que nos da el texto, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que se resuelven estas. Si bien ya las resolví para otros cursos, vamos a hacer para este curso en particular. A ver, todo esto se elimina y nos queda así. Si nos fijamos en esta reacción de acá, en la primera, tenemos que el fósforo es un sólido que reacciona con el cloro, que es un gas, para darme el tricloruro de fósforo, que es líquido. Entonces, si yo recuerdo lo anterior, los sólidos y los líquidos valen 1, entonces puedo simplificar esto de mi ecuación y decir esto vale 1 y este, como es líquido, también vale 1. Entonces, la constante de equilibrio solamente me quedará en función de ¿qué? De lo que está en estado gaseoso. Y digo que Kc va a ser igual a ¿qué? A los productos. En este caso, los productos tienen un valor de 1, ¿sí? No importa este 4 si está aquí, no se multiplica 4 por 1. Todo esto vale 1. ¿Estamos? Este 4 no interviene. Ese, recuerden, solamente es el exponente. Y como es 1 el PCl3, el exponente 4, 1 a la 4 es 1. Y todo esto dividido ¿para qué? Para 1, que es lo que vale, o claro, para 1, que es lo que vale el fósforo 4, ¿sí? Como sólido, y multiplicado por la concentración del Cl2, pero la concentración del Cl2 elevado a la potencia 6. Y así nos queda Kc
para esta reacción. Y si eliminamos el 1 porque se sobreentiende que es 1, entonces casi solamente estará en función del cloro a la potencia 6. Y aquí tenemos lo mismo. Si queremos expresarlo como Kp, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos este corchete por P, 1 sobre P, Cl2, y como lo sustituimos por P, esto nos queda elevado a la 6, el exponente 6, en la presión del Cl2. Y fíjense qué es lo que tenemos acá. Acá también, si vemos esta reacción, simplificamos todo lo que sea gas o líquido. El sulfuro de plomo es gas, que digo es sólido, se simplifica. Perdón, simplificamos todo lo que sea sólido o líquido, el gas no. El óxido de plomo 2 se simplifica porque es sólido, no se toma en cuenta. Entonces, la ecuación, la constante de equilibrio, solamente queda en función del SO2 y del O2. Como el SO2 está como productos, entonces van al numerador, y el oxígeno está como reactivos, van al numerador. El SO2 tiene un coeficiente estequiométrico 2, por lo tanto elevamos la concentración del SO2 al cuadrado, y el oxígeno tiene un coeficiente estequiométrico de 3, por lo tanto elevamos la concentración del oxígeno al cubo. Y esta es la constante de equilibrio Kc para esta reacción. ¿Y cuál es Kp? Sustituimos simplemente estos corchetes por P. Entonces la presión del SO2 elevado al cuadrado, como lo tenemos acá, y la presión del oxígeno elevado al cubo, como lo tenemos acá. Y esta es la expresión para Kp. ¿Sí? Y eso es todo. Ahora, lo que yo les pedí hacer, lo que les voy a pedir hacer, digamos, es resolver los ejercicios de la página 164. En la página 164 es correspondiente a la semana 5. Si bien estamos en la semana 6, la semana 5 nos habíamos atrasado porque habían unas reuniones la semana pasada que teníamos que nos había prohibido, no nos dejaba tener las clases para poder estar igualados. Sin embargo, tiene que resolver el problema 164, creo, los problemas 19 y 21 de la página 164. ¿Cómo se resuelven estos problemas de la página 19? Pues esos problemas son bastante sencillos. Tiene que poner la expresión, ¿sí? No calcular, simplemente poner la expresión Kc y Kp de estas reacciones de aquí. De la misma manera que hemos hecho acá. Y el problema de la página 21, ¿sí? Es un poquito más complejo. Es un poco más complejo y tenemos que también sacar sacar la constante de equilibrio, ¿sí? La expresión de la constante de equilibrio, y sacar el valor de esa expresión de la constante de equilibrio en función de esta reacción que tenemos acá. Nótese que debemos simplificar aquí este sólido con este sólido, y la constante de equilibrio solamente me va a quedar en función de la presión del CO2 y la presión del agua. La presión, de esto, la presión del CO2 y del agua juntas es de 2,26 atmósferas. Pero yo necesito saber la presión del CO2 y la presión del agua por separado para sacar el valor de Kp en este caso, ¿sí? Y eso lo obtengo de tablas. Entonces la presión de vapor del agua, yo tengo que verlo en una tabla, ¿sí? En internet tengo que buscar presión de vapor de agua a esta temperatura de aquí, a 120 grados. Normalmente me viene en milímetros de mercurio la presión de vapor del agua. Entonces, viendo en tablas, ya hice eso con otro curso, pero viendo en tablas, la presión de vapor de agua a esta temperatura es de 1482 milímetros de mercurio. Ustedes pueden coger directamente este valor y esto llevarlo a atmósferas, ¿sí? Lo llevan a atmósferas y de esto deducen cuál es la presión del CO2 y cuál es la presión del agua, y sustituyen en la expresión de Kp, la presión de vapor de agua, y la presión del CO2. Y con ese valor de Kp, ustedes calculan el valor de Kc, teniendo en cuenta que Kc es igual a Kp, que multiplica a RT elevado a la delta N, ¿sí? Kp lo tendrán al resolver esta expresión de aquí. R, ya saben que es 0,082. La temperatura, 120 grados, pero tiene que pasarle al Kelvin. Y el delta N tiene que ver cuál es la variación del número de moles entre reactivos y productos. Y una vez hecho eso, saca los valores de Kp y Kc. Es bastante simple. La parte más difícil ya les estoy haciendo aquí yo, buscando en tablas la presión del vapor de agua a esta temperatura. Y eso es todo.
lo que tiene que hacer. No vamos a resolver esto, los problemas 22, 23 y 24, eso no lo vamos a hacer. El equilibrio, equilibrios múltiples quedan fuera de nuestro estudio porque no es una destreza fundamental que debamos ver. Y finalmente nos vamos a concentrar en el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier a nosotros nos dice cómo cambia o nos ayuda a predecir cómo va a cambiar la concentración de reactivos y productos en una reacción si yo cambio ciertas condiciones dentro de la reacción que está en equilibrio, como por ejemplo las condiciones de concentración, de temperatura y de presión de la mezcla que yo tengo en equilibrio. Por ejemplo, aquí tengo yo una mezcla que se encuentra en equilibrio. Esta mezcla es de nitrógeno con hidrógeno para darme amoníaco. ¿Qué es lo que ocurre en esta ecuación? Que yo, con cierta cantidad de nitrógeno y de hidrógeno, he obtenido cierta cantidad de amoníaco que está en equilibrio. El amoníaco se descompone para volver a darme nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el primer principio de Le Chatelier con respecto a la concentración? Nos dice que si aumentamos la cantidad de reactivos, por ejemplo, solamente nitrógeno, yo solo con hacer este pequeño cambio puedo obtener mayor cantidad de amoníaco. Si yo incremento la cantidad de hidrógeno en mi reacción, solo con hacer este pequeño cambio, yo puedo incrementar la cantidad de amoníaco. Y si yo incremento, ¿sí?, la cantidad de nitrógeno y de hidrógeno en equilibrio, con ese pequeño cambio, obtengo una mayor cantidad de amoníaco. Entonces me dice que si yo incremento la cantidad de reactivos, puedo obtener más productos. Parece obvio, ¿verdad? Y también me dice otra cosa. Me dice me dice que si incremento obviamente la cantidad de reactivos, voy a obtener mayor cantidad de productos y que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Qué quiere decir se desplaza hacia la derecha? Que se desplaza hacia la obtención de mayor cantidad de productos. Eso quiere decir el desplazamiento hacia la derecha. Si dice desplazamiento hacia la izquierda, quiere decir que se obtiene mayor cantidad de reactivos. En otro caso, si yo incrementara la cantidad de amoníaco, es decir, si pusiera más amoníaco en esta mezcla en equilibrio, no es que yo voy a obtener más amoníaco todavía, no, mi cantidad de amoníaco va a disminuir y se va a convertir en productos, es decir, va a desaparecer amoníaco para volver a para volver a generar los reactivos. Mi cantidad de amoníaco genera reactivos, ¿sí? No obtengo más productos, sino que obtengo menos productos. ¿Estamos? Eso nos dice el principio de Le Chatelier. Y entonces, cuando yo incremento la cantidad de producto en mi reacción, el equilibrio se debe desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia la generación de mayor cantidad de reactivos. Es el principio de Le Chatelier aplicado a la concentración. Ahora a la temperatura. A la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que existen reacciones endotérmicas y exotérmicas, eso lo vieron, me parece que en primero de bachillerato, ¿sí? Cuando vean el tipo de reacciones, hay reacciones de oxidorreducción, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución, de doble sustitución, y bueno, todas esas reacciones que ustedes debieron haber revisado en primero de bachillerato, pues también tenemos las reacciones endotérmicas y exotérmicas. ¿Qué es una reacción endotérmica? Pues una reacción endotérmica es una reacción que necesita calor para producirse. Y una reacción exotérmica es una reacción que genera calor para producirse. Por ejemplo, una reacción exotérmica es quemar gas de cocina. Entonces, para que se produzca la reacción, ¿sí?, de la combustión del gas, se está desprendiendo calor. ¿De acuerdo? Un proceso, no es una reacción, pero es un proceso endotérmico, sería la fundición o la fusión del hielo. Ustedes para fundir hielo no necesitan quitarle calor, es decir, que esté más frío, ¿sí? Necesitan que darle calor a ese pedazo de hielo para que ese pedazo de hielo pueda fundirse. Entonces, lo que tenemos es una reacción endotérmica, es decir, bueno, no reacción, sino un proceso endotérmico que necesita calor para producirse. Y en el caso de la combustión del metano es una reacción exotérmica. ¿De acuerdo? Reacciones endotérmicas nosotros las tenemos cuando ustedes, no sé si algunos deportistas aquí eh, hay unas bolsitas de hielo, bueno, no son en verdad de hielo, son unas bolsitas que tienen unas sales. Entonces, cuando usted rompe esas bolsitas, ¿sí? Entonces se mezclan los componentes que tenemos adentro, ¿sí?, que son sales de nitrato,
y se pone en una rodilla, por ejemplo, o en un golpe, y se enfría esa parte específica del cuerpo porque se enfría la bolsita. Entonces, es una reacción endotérmica que necesita calor para producirse. Bien, entonces, en este caso necesitamos calor. Entonces, el calor va a ser un, un, un reactivo. ¿Qué pasa con esta reacción? Si yo doy más calor a esta reacción, entonces obtendré mayor cantidad de producto. Fíjese que estamos trabajando con el calor como si fuera concentración. Entonces, si yo doy más calor a esta reacción, tengo mayor cantidad de producto. Si doy menos calor a esta reacción, obviamente obtendré menor cantidad de producto. Esta es una reacción endotérmica. Ahora, ¿qué ocurre con las reacciones exotérmicas? Las reacciones exotérmicas liberan calor. ¿Sí? No es este el ejemplo de una reacción exotérmica, pero este sí es a ver, calor. Vamos a ponerle calor. Pero digamos, ¿sí? Solamente vamos a suponer que esta reacción fuera exotérmica. Libera calor cuando se produce. No es, ojo, pilas de esto, no es, sino simplemente para ejemplificar. Entonces, si fuera exotérmica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo le doy más calor es como si estuviera poniendo más reactivos, que digo, más productos. Y estuviera poniendo más productos, lo que voy a generar, lo que voy a obtener son más reactivos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitar calor a esta reacción para que se genere mayor cantidad de amoníaco. Si esta reacción fuera exotérmica, pero en realidad esta reacción es endotérmica, ¿sí? A ver, ¿cómo que exotérmica? Exotérmica, la transformación de y la descomposición me dice que es endotérmica. No, esta, a ver, la reacción es exotérmica. Bueno, tengo que confirmar esto, porque la reacción, para que se produzca esta reacción en sí necesita calor, ¿sí? No es que le quitamos calor, si necesitamos darle calor de forma constante, pero aquí nos dice que es endotérmica, exotérmica. Bueno, entonces, continuando. Esta reacción de aquí, entonces, si le quitamos calor, en esta reacción lo que obtenemos es una mayor cantidad o una mayor conversión de reactivos en productos. Obtenemos mayor cantidad de amoníaco. Pero si le damos calor, entonces obtenemos una menor cantidad de reactivos, es decir, una menor cantidad de productos. Es decir, la conversión es menor. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando calor a una reacción exotérmica. Eso es básicamente el principio de Leche-Atelier con respecto a la temperatura. Si una reacción es endotérmica y yo le doy calor, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, a la generación de productos. Si una reacción es endotérmica y yo le quito calor, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, es decir, se obtiene menos cantidad de productos. Y finalmente, la presión. ¿Qué ocurre con la presión? Si yo tengo un cilindro, una jeringa, ¿sí? Tengo un pistón. Entonces, si yo comprimo un gas, en este caso tenemos un gas que tiene las partículas, si yo comprimo este gas, obtengo un menor volumen. Es decir, al obtener un menor volumen, la concentración de este gas incrementa, aumenta. ¿Y qué pasa cuando aumenta la concentración? Normalmente si aumentamos la concentración de los reactivos, obtendremos mayor cantidad de productos. ¿Sí? Sin embargo, para gases nosotros tenemos que fijarnos en la estequiometría del gas. Ejemplo, el hidrógeno más el nitrógeno para producir NH3, que es amoníaco. Es una reacción reversible. Veamos con cuántos iguala 3 y 2. 3 de hidrógeno y 2 de amoníaco. Fíjese, tengo que fijarme en la estequiometría. ¿Qué pasa si yo comprimo esta reacción de aquí? ¿Qué pasa si yo la comprimo? ¿Qué es lo que obtengo más? ¿Obtengo más amoníaco o obtengo más reactivos? Pues tengo que ver cuántos moles o cuántas moléculas tengo yo a la izquierda y a la derecha. A la izquierda tengo que reaccionan 3 moles, más un mol en total reaccionan 4 moles. Y en la derecha, ¿cuántos moles se producen en total? Solamente se producen 2 moles. Entonces ahora sí, veo 4 moles a la izquierda y 2 moles a la derecha. Si yo comprimo, entonces la tendencia va a ser que de mayor cantidad de moles tiende a generarse menor cantidad de moles, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, de mayor cantidad de moles se ha hecho menor cantidad de moles, es decir, hemos ido de reactivos a productos. Entonces, si yo comprimo este gas, lo que obtendré es más productos, ¿sí? Hay otras ecuaciones, hay otras reacciones en las cuales si yo comprimo, tengo, por ejemplo,
Aquí puedo tener 6 moles. Y si yo comprimo, acá me aparecen 4 moles. ¿Sí? Si yo comprimo, la reacción tiende a ir de derecha a izquierda, es decir, a generar más reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, o basándose en esto, nosotros vamos a hacer la tarea de la página 166 que corresponde a la semana 6 de nuestro programa y vamos a resolver estas dos preguntas, ¿qué sería? Estas dos actividades, ¿sí? En la primera nos dice que justifiquemos cómo influye los cambios propuestos en el siguiente sistema de equilibrio. Veamos primero. Tenemos este sistema en equilibrio. Veamos qué pasa. Si yo aumento la concentración de nitrógeno, ¿qué es lo que pasará? ¿Aumenta la concentración de NO? ¿Sí o no? Entonces eso tengo que explicarlo acá. Si yo aumento la concentración de NO, es decir, pongo más NO en mi sistema, ¿qué es lo que pasa? A la final en el equilibrio tendré más NO o menos NO. ¿Y qué pasa con los productos, con los reactivos? Y si yo aumento la temperatura en este sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ojo, este sistema es un sistema endotérmico, porque ustedes ya debieron haberlo visto también en primero de bachillerato, me parece, que los sistemas que son exotérmicos tienen el signo menos, y los sistemas que son endotérmicos tienen el signo más en la cantidad, en la entalpía de la reacción. Esa es la entalpía para la reacción. Entonces, este sistema es endotérmico, es decir, necesita absorber calor del ambiente, es decir, el calor está acá, el calor está a la izquierda. Necesita absorber el calor del ambiente para producir NO. Y finalmente tenemos este. ¿Qué ocurre si yo incremento la presión? Si yo incremento la presión aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pero bueno, no me está preguntando qué pasa si yo incremento la presión, sino si yo disminuyo la presión. Si yo incremento la presión, voy a saber que aquí tengo un mol, acá tengo un mol, y acá tengo 2 moles. 2 moles, 2 moles. Si yo incremento la presión, no va a pasar nada. Y si yo disminuyo la presión, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? A eso me refiero. Entonces aquí tienen que poner, ¿qué ocurre si yo disminuyo la presión? Igual pasa con este de acá. Es el mismo prácticamente. ¿Sí? En este caso estamos hablando del amoníaco y si ustedes vieron eh, o sea, van a revisar todo lo que estábamos diciendo, van a ver que con el ejemplo del amoníaco se resuelve todo esto de aquí. Ojo, el amoníaco nos dice que es, que digo, la formación de amoníaco nos dice que es una reacción exotérmica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el signo de la entalpía es negativo. Y listo, esa es toda la tarea que tienen que hacer para la siguiente, hasta el lunes. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Listo. Entonces voy a terminar el video y les voy a colgar en el canal para que puedan verlo. A ver, a ver.